Antes de que tomen su asiento, les voy a invitar que abramos nuestras escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2. Y hermanos, le doy muchas gracias a nuestro Dios que Él permita que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra, de su palabra. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que Él me siga dirigiendo, ¿verdad?, en el poder compartir junto con mis hermanos de su palabra. Entonces, vamos a la lectura, hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, los primeros versículos, el versículo 1 y 2, le voy a dar lectura y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Misericordioso Padre, Señor, en este momento, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que no somos nadie delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, nos mandes, Señor, de tu Espíritu a todos y cada uno de los que estamos aquí delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú toques mi mente, mi corazón, Señor, y que yo pueda hablar y expresar lo que tú, Señor, quieres que se hable, Señor, en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les toques su pensamiento, su mente, Señor, y que todo lo que vamos a hablar y que lo que vamos a estudiar, Señor, sea para beneficio espiritual a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Y lo que yo quiero compartir, hermanos, con ustedes en esta tarde, lo he titulado una vida espiritual saludable. Y bueno, veíamos la lectura que tenemos al inicio, y antes de entrar en las escrituras, hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, deseamos el que pues día a día nosotros tengamos buena salud en lo físico, ¿verdad? Voy a empezar hablando en eso, en lo físico. ¿Cuántos de nosotros deseamos, verdad, que no tengamos algún síntoma de alguna enfermedad, de alguna cosa, ¿verdad, que nos empiece a hacer que nuestro cuerpo decaiga, o que nuestra salud empieza a mermar, ¿verdad? Que nos empiecemos a sentir un poco mal, ¿verdad? Creo que todos, ¿verdad?, deseamos que el sentirnos bien, ¿verdad? Porque muchas de las veces, y fíjense, hermanos, yo lo escuchaba, ¿verdad?, de las personas que están un poco más mayores que yo, y me decían, cuando tú llegues a los 40 vas a empezar con los problemas. Y yo no creo, ¿verdad?, en eso, ¿verdad? Uno depende, ¿verdad?, como uno tal vez se cuide, ¿verdad? Pero llega ese tiempo y compruebo que sí, ¿verdad? Que ya no es como cuando yo tenía 15, 20 años, ¿verdad? Ya muchas de las veces ya empezamos a sentir esas molestias, esos pequeños achaques, y ya no es igual. Entonces, pues, ¿cuántos de nosotros en esta temporada de invierno empezamos a sentir algún malestar, pues, de gripe, resfrío, de cualquier otra cosa, ¿verdad? Son síntomas de enfermedades pues que las sabemos sobrellevar, ¿verdad? Que sabemos qué tomar en su momento, o muchos tiene uno la costumbre por tal vez ponerse la vacuna
para la gripe, el flu, todo eso, ¿verdad? Y vemos que hay diferentes tipos de enfermedades que nosotros llegamos a sentir. Puede ser migraña, ¿qué otra enfermedad? Sí, artritis, muchas enfermedades, ¿verdad? Mínimas, ¿verdad? Que nosotros tenemos y empezamos a sentir. Pero también hay enfermedades, hermanos, que llegan o pueden ir terminando con nuestra salud física, ¿verdad? Y en eso, bueno, nosotros tenemos que tener cuidado de todo eso. ¿Por qué? Porque, pues, depende nuestra salud en que nosotros tengamos esa atención para que nosotros podamos tener cuidado en que no tengamos esas enfermedades, ¿verdad? Muchas de esas enfermedades en estos tiempos pues, que son peligrosas, que si uno no tiene ese cuidado, ¿verdad? Pues puede ser la diabetes, el alto colesterol y muchas de las ya en algo más peligroso, puede ser un cáncer, ¿verdad? Es lo que más viene a dañar nuestra salud. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver unos ejemplos por los cuales el pueblo de Dios pasó y que vino a dañar en ese momento, ¿verdad? Estas diferentes situaciones, vino a dañar la relación que tenía el pueblo de Dios con Dios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de antemano, ¿verdad? Que Dios siempre ha amado a su pueblo, ¿verdad? Y que Él quiere todo lo mejor para su pueblo. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos dice que lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, y que sucesos, ejemplos, cosas, hechos que pasaron en el pasado, pues también son para ejemplo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros somos, ¿verdad?, de los que tenemos ya tiempo en la iglesia y nosotros nos dedicamos también a estudiar la palabra, nos podemos dar cuenta de cuántas y cuántas sucesos y cosas han pasado, ¿verdad?, en el transcurso de la Biblia, tanto con el pueblo de Dios como con las diferentes iglesias y tanto en personas, ¿verdad?, en hijos de Dios, ¿verdad?, que han pasado por estas diferentes situaciones. Entonces, vamos a ver un par de esos ejemplos y no saque deducciones tan tempranas, hermanos. Vamos a enfocarnos más en lo que la palabra de nuestro Dios nos quiere enseñar, en lo que quiere que Él nosotros veamos y que en realidad pongamos atención de eso, para que nosotros podamos tener una vida espiritual saludable para nuestro Dios, algo que a nuestro Dios le agrada. Entonces, vamos a ver un par de esos ejemplos, hermanos, y les voy a invitar, bueno, antes de esos ejemplos, vamos a ir a Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías, en capítulo 3. Capítulo 3, versículo 39. Le voy a dar lectura, hermanos, y dice así. Lamentaciones 3, 39. Y dice de la siguiente manera, hermanos, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En una nueva versión nos dice: ¿por qué pues nosotros, simples seres humanos, nos quejamos cuando nos castigan por nuestros pecados? O sea, muchas de las veces, la naturaleza humana tenemos a reaccionar de esa manera, ¿verdad? Cuando algo está sucediendo o algo nos está pasando, ¿verdad?, lo primero que hacemos es, bueno, ¿por qué?
nos cuestionamos tal vez a Dios, y empezamos con deducciones también nuestras, propias, de cada uno de nosotros. Pero, pues, la palabra de Dios nos dice que eso no es bueno, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a ver todo eso. Y les invito a que vayamos a Zacarías, está ahí adelante. Zacarías 8. El versículo 17 dice de la siguiente manera. Dice: y ninguno de vosotros penséis mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea, hermanos, son cosas que a Dios no le agradan. A Dios aborrece el que nosotros, hermanos, si nosotros decimos el que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, al Señor en nuestro corazón, pues nos expresemos o demos a demostrar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y vamos a ir a los ejemplos que les decía, hermanos, porque el pueblo de Dios en ese entonces cayó en estas situaciones, cayó en estas cosas, ¿verdad? Que vinieron a dañar a la relación que tenían en ese tiempo esas personas con Dios, ¿verdad? Porque eran cosas que pues a Dios no le agradan, hermanos. Y nosotros, hermanos, reconociendo las cosas, nosotros como seres humanos tenemos esa naturaleza de que manejemos a veces las situaciones a nuestro, como dicen, a nuestro antojo, ¿verdad? Y muchas de las veces, pues no debe de ser así. La palabra de Dios nos guía qué es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ver esos ejemplos, hermanos. Les invito a que vayamos al libro de Números, en el capítulo 12. Les voy a dar lectura desde el primer versículo. Y dice así, hermanos: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a ir al versículo 8. Vamos a continuar ahí. Dice: luego dijo Jehová a Moisés y Aarón: María, salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de humo y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre nosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no con figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y ahí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene
ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que María se reunió con ellos. Hermanos, en el último versículo nos damos cuenta cómo la obra del Señor se paraliza. Cuando muchas de estas situaciones surgen. A nosotros, hermanos, se nos es fácil, ¿verdad? Que bueno, siendo como somos, nosotros cuestionemos lo que Dios tiene como propósito en lo individual, en lo familiar, como pueblo de Dios, ¿verdad? Todo eso viene a dañar, ¿verdad? A veces muchas de las relaciones que nosotros tenemos con nuestro Dios. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta en este ejemplo, ¿verdad? Que la obra del Señor se paralizó por ese momento, ¿verdad? Hasta que pasaran esos 7 días. ¿Para qué? Para que volvieran a continuar. Entonces, muchas veces, hermanos, si nosotros también nos llegamos a involucrar en algo, ¿verdad? Que no sea de agrado a nuestro Dios, pues a veces podemos entorpecer, ¿verdad?, los planes que Dios tiene, ¿verdad? Porque esos planes son planes de nuestro Dios, ¿verdad? No son planes de nosotros. Nosotros veíamos, ¿verdad?, como nuestro hermano que nos traía la palabra hace unas semanas, ¿verdad?, que Él conoce los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal. Entonces nosotros, hermanos, debemos enfocar en nuestro pensamiento, nuestro deseo, ¿verdad?, para que nosotros crezcamos, tengamos una vida espiritual sana delante de nuestro Dios, el que nosotros no demos cabida a que nosotros lleguemos a pasar en situaciones así, ¿verdad? Y es de mucha ayuda y de mucha bendición para nosotros, hermanos, porque podemos ver, no lo estoy hablando, hermanos, a que lo veamos ahorita como iglesia, ¿verdad?, sino que lo veamos en general, que lo veamos en lo personal, en lo familiar, en todo, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en todo. Si nosotros tenemos una manera de actuar y de pensar diferente, ¿verdad?, pues nosotros no vamos a tener esos problemas que podamos tener, nos vamos a evitar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada, ¿verdad?, que nosotros estemos bien delante de Él, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, hermanos, por los cuales el pueblo de Dios pasó, ¿verdad? Y hermanos, María y Aarón habían visto desde que Dios los sacó desde Egipto, ¿verdad? Habían visto la gloria de Jehová, cómo se resplandecía cada vez que ellos iban en el desierto y todas las cosas por las cuales tuvieron que pasar, y nuestro Dios los sacó de todo eso. Entonces, bueno, ellos en ese momento con su pensamiento pecaron, ¿verdad? Pasó lo que pasó. Pero la enseñanza que debe de ser para nosotros, hermanos, es que nosotros no debemos dejar que nosotros caigamos en lo mismo, ¿verdad? Caigamos en esas situaciones. Deben de ser enseñanzas y ejemplos para que nosotros sigamos adelante, porque el camino aún sigue, hermanos. Aún sigue. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, queremos tener una vida espiritual sana, una vida espiritual agradable delante de nuestro Dios, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos, que lo que digamos, que lo que expresemos sea de bendición, ¿verdad? Porque muchas de las veces, hermanos, si nosotros nos empezamos a poner en lo carnal, actuar en lo que nosotros somos o como somos, pues hemos visto en qué situaciones nos metemos a veces.
yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces, hermanos, pues sí, veíamos con nuestro hermano el tipo diferente de diferentes personas que habemos, ¿verdad? Y bueno, tal vez yo soy de poca habla, ¿verdad? O de expresar las cosas, ¿verdad? Pero yo, ¿sabe qué, hermano? Lo que le doy gracias a Dios que mi Dios me ha bendecido con eso, en el de que yo he podido evitar muchas situaciones que tal vez no son de agrado para mi Dios. Y eso es en lo que yo le doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Que bueno, si mi forma de ser es así, bueno, si a mí me va a evitar muchas situaciones, pues que sea de honra y gloria para mi Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar pensando espiritualmente, ¿verdad? El cómo nosotros debemos de dejar de hacer todas esas cosas. Debemos de desechar, como veíamos en la lectura de inicio, el desechar todas esas cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y al contrario, nosotros pongamos y nos enfoquemos todo eso en su palabra, que deseemos como niños, dice, como niños recién nacidos, que tengamos el deseo de alimentarnos con esa leche espiritual que nuestro Dios nos da, que es su palabra, hermanos. Entonces, nosotros como seres humanos podemos estar todo el tiempo en desacuerdo con algo, estar no a gusto con algo, ¿verdad? Nuestro hermano también nos decía, a veces nos quejamos de que llueva, de que neva, de que no neve, de todo eso nos podemos estar quejando, ¿verdad? Pero, hermanos, démosle gracias a Dios que Dios nos bendice, nos da todo eso y yo, hermanos, les puedo decir, en el pueblo de Dios, en nosotros, en todos como familia, yo he visto la gloria de Dios resplandecida, porque he visto a familias que han recibido bendición de parte de Dios. Todos, hermanos, todos hemos pasado por diferentes situaciones, las cuales hemos visto que en su momento nosotros hemos visto cuán bueno es nuestro Dios con cada uno de nosotros, con nuestras familias, en lo personal, con que nosotros tengamos un trabajo, con que nos saque de las diferentes situaciones por las cuales hemos pasado. Eso ha sido lo que nos ha venido manteniendo aquí, hermanos. Entonces, nosotros debemos aprender a desechar todas esas cosas, que son cosas que pues a nuestro Dios no le agradan, hermanos. Debemos de ir buscando el que nosotros tengamos una relación las cuales pues sea de agrado a nuestro Dios, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa relación tan cercana con Él, ¿verdad? Porque en muchas de esas situaciones, hermanos, por las cuales el pueblo de Dios pasó en su momento y las cuales también nosotros hemos pasado, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios no estaba en ese momento ahí? Que Dios se había tomado un descanso o tal vez se había ido a tomar algunas vacaciones por ahí. No, hermanos, en todas estas situaciones nuestro Dios a todo momento estaba ahí. Él estaba viendo cómo estaban actuando todos estos personajes por los cuales estaban pasando en estas diferentes situaciones. Y así en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, tal vez podemos ponernos a pensar que en ese momento, pues tal vez nos cuestionamos, bueno, ¿y dónde está Dios? O muchas de las personas que no conocen también de Dios nos cuestionan, bueno, pues ¿no que crees en Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Está a nuestro lado, Él está ahí, está con nosotros. Entonces no podemos ponernos a pensar que en ese momento, hermanos, cuando hay alguna situación que pasa, que esté un poco pues alguna situación tensa o cualquier cosa que veamos, nosotros no nos podemos a pensar que Dios, bueno, Él ya se fue y ya nos dejó con ese problema, ¿verdad? Claro que no, hermanos. Nuestro Dios está teniendo el control. Él está viendo y dejando qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando.
cómo vamos a resolver lo que vamos a resolver. Entonces, hermanos, pues yo les invito, ¿verdad, hermanos, a que nosotros nos enfoquemos en desechar todas esas cosas que no son saludables para tener una vida espiritual digna delante de nuestro Dios. Que nos enfoquemos más, hermanos, en el que espiritualmente nosotros estemos deseando el recibir de su palabra, el poder dar esos frutos, ¿verdad?, que Dios quiere, porque Él quiere que nosotros demos frutos, ¿verdad?, recibiendo de su palabra. Él quiere que nosotros vayamos y reflejemos esos frutos en nosotros, en nuestra vida. Estando en diferentes situaciones y actuando de otra manera, ¿no? Él quiere que nosotros en estas situaciones veamos y tengamos la madurez de poder actuar como Dios quiere que actuemos. Entonces, hermanos, tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, qué es lo que nuestro Dios quiere, de cómo quiere que nosotros actuemos. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Y voy a dar lectura desde los primeros versículos y dice así. 1 Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando Pablo a los corintios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Porque de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano, las situaciones que habían pasado en ese momento son un ejemplo para nosotros, que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Debemos de tomar todos esos ejemplos por los cuales ellos pasaron, ¿verdad? Pablo les estaba recordando a los corintios todos lo que habían pasado desde que el pueblo de Dios los sacó del pueblo de Egipto, y por los que los llevó, y todas las situaciones que Dios siempre les estaba ayudando para que salieran adelante en todo eso. Entonces, hermanos, pero muchos de ellos no se agradaban, todo el tiempo estaban en desacuerdo, estaban cuestionando a nuestro Dios, o estaban el por qué esto, por qué el otro. Entonces, también de esos no se agradó Dios, hermanos. Entonces, estos ejemplos, hermanos, nosotros los tenemos que ver desde nuestra vida personal y familiar, como iglesia, ¿verdad? Que nosotros no caigamos en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que solo vienen a dañar el convivio fraterno que podamos tener los unos con los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos familia en Cristo. Entonces, lo que nosotros debemos aprender, hermanos, a poder ver y sobrellevar cómo salir de estas diferentes situaciones. No en la opción y en la opinión que podamos tener personalmente, ¿verdad? Porque ahí ves donde vamos a todos a tener diferente manera de pensar. Cada quien va a tener su solución, cada quien va a tener cómo salir de esta, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es enfocarnos en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios es clara y precisa. Nos va a dar el ejemplo, nos va a dar la solución para que nosotros podamos seguir viviendo una digna espiritual, una vida digna, espiritual, saludable y de agradable a nuestro Dios.
Vayamos, hermanos, ahí adelantito a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Le voy a dar lectura al versículo 10 y dice así, hermanos. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando vino este hermano hace unos días, cuando vino a ver lo del ministerio que tienen para los viudas y huérfanos, él nos traía una lectura que está déjenme recordar, está me parece que está en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Déjenme encontrarla. Santiago, entonces, hijo de Santiago, 1.26. Él nos trajo su lectura, hermanos, él la leyó. Santiago 1.16, 21.26. Y dice así la lectura que nos trajo el hermano esa vez, en esa ocasión nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué nos decía, hermanos? ¿Qué nos dio a entender? Que nosotros dejemos de hablar y actuemos. Que nosotros veamos, ¿verdad? Veamos cuáles son las cosas que a nuestro Dios le agrada. Que nosotros veamos cuál es la solución que nosotros podemos tener para el diferente tipos de situaciones por los cuales en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestra iglesia estemos pasando. Nosotros debemos de actuar y ver eso, ¿verdad? Ver cuál es la solución, cuál es lo que podemos ver para que tengamos bendición de parte de nuestro Dios. Les invito a que vayamos a Hebreos 13. Y dice así, en Hebreos 13, el versículo 15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, hermanos. Nosotros debemos de hablar y decir cosas, ¿verdad? Que nosotros sea de alabanza, sea de adoración a nuestro Dios, que todo lo que nosotros digamos traiga bendición y sobre todo que glorifique el nombre de nuestro Dios. Ahí atrásito, hermanos, en Hebreos 6.
En Hebreos 6, el versículo 7 y 8 dice de la siguiente manera: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es al ser quemada. Nosotros, hermanos, podemos ver la diferencia, ¿verdad? Que si nosotros con nuestros hechos, con nuestra forma de actuar, con lo que nosotros decimos, cómo vemos las diferentes situaciones, nosotros vamos a ir demostrando esos frutos, hermanos, de lo cual nosotros hemos recibido, porque nosotros hemos recibido la palabra, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a dar esos frutos de los cuales nuestro Dios quiere que nosotros tengamos buenos frutos, ¿verdad? Que no quiere que nosotros, al contrario, ¿verdad? Nosotros estemos pues dando a demostrar lo diferente, ¿verdad? A lo que nosotros estamos recibiendo. En segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, dice así, segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 5, dice: vosotros también, pidiendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sino que sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si todas estas cosas abundan en la vida de cada uno de nosotros, como les comentaba, hermanos, nosotros vamos a demostrar esos frutos que a Dios le agrada, frutos que van a traer bendición a nuestra vida, que van a traer bendición a nuestra familia, que van a traer bendición a nuestra iglesia. Entonces, nosotros debemos enfocar, hermanos, a que si nosotros deseamos tener una vida espiritual saludable, nosotros tratemos de tener el poder llenarnos de todas estas bendiciones que Dios nos manda mediante su palabra, que nosotros las hagamos como algo nuestras. Cuando, hermanos, algunos de nosotros hemos ido con un doctor y nos da pues diferentes recomendaciones, ¿verdad? Depende de la enfermedad que nosotros tengamos. Nosotros a veces, si nosotros queremos ser sanos o queremos curarnos de todo eso, siempre tratamos de llevar a conforme el doctor nos recomendó, ¿verdad? Lo que él nos dijo, los tratamos de llevar al pie de su letra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que dejemos de sentirnos mal o podamos estar combatiendo esa enfermedad. Así nuestro Dios, hermanos, también nuestro Padre, Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Él conoce el malestar que nosotros podemos llegar a sentir, el desánimo, todas esas cosas que son enfermedades para nuestra vida espiritual. Nuestro Dios conoce todo eso. Entonces, si nosotros, hermanos, le pedimos a nuestro Dios que Él nos sane, que Él nos quite todas esas cosas, hermanos, nuestro Dios lo va a hacer, porque Él quiere que nosotros seamos hijos de Él, que estemos sanos, que estemos todo el tiempo demostrando ese gozo, demostrando ese agradecimiento para nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de dejar que nuestro Dios obre en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Él es el único que tiene el diagnóstico para cada una de nuestras vidas.
nosotros podemos tal vez pensar lo que queramos, ¿verdad? De nosotros mismos o hasta del hermano, del prójimo. Podemos pensar lo que queramos, ¿verdad? Podemos tener nuestras deducciones o podemos tener nuestras... cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer. Pero el único que conoce la vida de cada uno es nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios que Él nos mantenga con una vida espiritual sana que le agrade. Ahí atrasito, hermanos, en Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 16 y 17 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, que nosotros todo lo que hagamos, todo lo que expresemos, sea como si nosotros se lo estamos haciendo a nuestro Dios. Que todo lo que nuestro corazón exprese y de demostrar sea de agrado para nuestro Dios. Ya para ir finalizando, hermanos, les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a ir a la primera de Pedro. Capítulo 3. Versículo del 8 en adelante le voy a dar lectura, hermanos. Y dice así: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Hermanos, yo les invito
les exhorto a que nosotros siempre hagamos por tener una relación cercana con nuestro Dios. Que nosotros, los unos con los otros, podamos sobrellevar las diferentes situaciones por las cuales estemos pasando, tanto en lo personal, en lo familiar, como iglesia. Una vida espiritual saludable, hermanos, no depende de una persona, ni de un doctor que nos recete algo de un libro y nos dé una receta para que nos podamos aliviar. Depende de la relación que nosotros tengamos espiritualmente con nuestro Dios. Depende de Cristo, que es nuestro sanador, el que nos conforta, el que nos levanta, el que en las diferentes situaciones ahí está a nuestro lado. De Él depende, hermanos, que nosotros tengamos esa vida espiritual que Él desea que nosotros tengamos. Y como dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros aprendamos a desechar todo eso que en primera no es de agrado para nuestro Dios. Y hermanos, y es algo que también no trae nada de beneficio, ni en lo personal, ni como familia, ni como iglesia. Hermanos, sigamos el camino de nuestro Dios, todos unidos, brincando los obstáculos que tengamos que brincar, pero siempre que nuestro enfoque sea Cristo. Que el Señor sea el que siga guiando nuestras vidas. Y Él es el que nos va a dar el confort y la sanación. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.